Hola, bienvenidos a InfoAR. Nos están preguntando cómo viene, si se trata el tema de jubilaciones y pensiones en el mes de mayo. En el mes de mayo, ya lo adelantábamos hace unas emisiones atrás, viene con un aumento del 11% en todas las escalas de ingresos. El 11% es el porcentaje oficial. Ahora en un ratito van a entender por qué hago esta aclaración. Este 11% corresponde a la inflación del mes de marzo. A esto se le va a agregar el bono de 70.000 pesos para todos aquellos jubilados y pensionados de haberes mínimos. Pero quiero detenerme un poquito en este 11% porque acá en mayo se repite lo que se repitió, lo que sucedió en el mes de abril. El aumento es del 11%, pero como se paga con un bono analizado desde este lugar, un bono de 70.000 pesos o hasta 70.000 pesos, porque hay jubilados y pensionados que van a cobrar un proporcional. Al no actualizarse este bono, ¿qué es lo que pasa? Que las escalas más bajas de ingresos, como es un haber mínimo contributivo, una pensión universal para de adulto mayor o una pensión no contributiva, queden en un aumento real menor a este número. Se los digo, en el caso de pensiones no contributivas, el aumento real va a ser del 6,95%. En el caso de las pensiones que tienen que ver con las PUAN, 7,29%, y todo lo que tiene que ver con haberes mínimos contributivos, un 7,8%. Yo decía que acá se da algo similar a lo que pasó en abril. En abril se dio la inflación del mes de febrero con una compensación del 12,5% por el desfasaje que había habido con el tema inflacionario, que llevó el aumento de abril a un 27,35%, pero como en abril también se pagó un bono de hasta 70.000 pesos, entonces acá el aumento real para estas escalas que percibieron este pago adicional fue del 18%. Tenemos dos placas, voy a la primera porque les quiero contar que el tema es el siguiente. Bueno, vamos a decirlo directamente sin placa. El tema es así, el bono de 70.000 pesos hasta 70.000 pesos se está pagando con el cronograma de mayo, es para todos aquellos que tienen haberes o ingresos hasta 190.141 pesos. En este caso el bono se va a pagar, se va a cobrar en forma completa, y aquellos que estén entre 190.141 pesos y 260.141 pesos, que es la cifra que da sumado el bono, van a cobrar un proporcional. En este caso son 4.400.000 jubilados alcanzados por este bono de 70.000 pesos. Pero además se agregan dos suplementos dinerarios, uno retroactivo a abril, el otro retroactivo a mayo, que ¿por qué se va a pagar? Se va a pagar por el impacto, por la suba del salario mínimo vital y móvil, que en abril y en mayo va a tener una actualización del 15%, un 9% en abril, un 6% en el mes de mayo. ¿Qué significa? Que cuando uno va a los montos de salario mínimo vital y móvil, que en abril es de 221.052 pesos y en mayo va a ser de 235.315 pesos, sobre estos valores hay que aplicar una ley que rige desde enero del año 2018, que es la ley 27.426, que ¿qué es lo que dice el artículo 5? Que quienes acrediten 30 o más años de aportes en forma efectiva, es decir, que estos no alcanzan, esta medida no alcanza a aquellos que accedieron a la jubilación a través de moratoria, se les va a reconocer el derecho a un haber mínimo equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil vigente. Cuando uno hace esas cuentas, resulta que retroactivo a abril hay 1.400.000 personas con 30 o más años de aportes fehacientes que van a cobrar un bono, un pago adicional, una suma dineraria de 9.979 pesos por única vez. Mayo, este 1.400.000 de haberes mínimos con 30 o más años de aportes cobrarán
1.996 pesos. Ustedes deben estar pensando, Clara se equivocó, ¿están mal los datos? No, no están mal los datos. Las diferencias por aplicar esta ley son estas. Un bono, una suma dineraria de 9.979 pesos, ustedes la están viendo en pantalla, y la otra suma extra, 1.996 pesos. Con esto, ¿por qué refuerzo y qué es lo que quiero decir? Que esta ley no tiene razón de ser. Que esta ley realmente lo que hace cuando uno da este tipo de información crea malestar y enojo en los jubilados y pensionados, porque las cifras son ínfimas. Y además, uno tiene que tener cuidado con esta información porque puede rozar la falta de respeto. Ahora, ¿qué hace el Congreso? Es decir, yo quiero creer que no es indiferencia, quiero pensar que es una desinformación enorme para que se den cuenta que hay una ley que está vigente, que no tiene razón de ser y que sigue vigente cuando se podría instalar en el Congreso por iniciativa de algún legislador, de algún diputado, de algún senador, un debate exprés y la derogación definitiva de esta ley para no tener que dar más, para no verme en la obligación o para no vernos en la obligación de tener que dar esta información, que en el bolsillo del jubilado y del pensionado no significa absolutamente nada, simplemente una información, por una ley que hay que cumplir y uno trata de respetar la información, pero esto no tiene sentido. Así que bueno, le pusimos un tema en agenda a algún legislador que nos esté escuchando. Junio. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el mes de junio? ¿Va a haber aumentos? ¿Se va a pagar bono? Todavía no sabemos si va a continuar el esquema de bonos, si el esquema de bonos continúa para las escalas más bajas. La verdad que yo espero que se actualice para no tener este desfasaje que se produjo en abril y en mayo de un aumento oficial correspondiente al IPC mensual y otro que es la plata real que el jubilado o el pensionado se pone en el bolsillo. Y con respecto a los aumentos, al aumento de junio, ya lo sabíamos, en junio, exactamente este mes, en el mes de mayo, se acaba el periodo de transición que estableció el gobierno por el decreto 274. ¿Qué era lo que decía el decreto 274? Que los aumentos a partir del mes de marzo, que se aplicó por última vez, la fórmula de movilidad jubilatoria, iban a ser por el IPC mensual con un rezago de 2 meses. Aquí se achica un poco, se acorta un poco el tema del empalme, porque lo que el gobierno de alguna manera buscó a través de ese decreto es algún tipo de, de que se amortigüe el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados y pensionados hasta tanto pudiera comenzar a bajar el costo de vida, pero por otro lado evitar la judicialización. En junio, como la ley de movilidad jubilatoria que sanciona el gobierno anterior en el año 2021 todavía sigue vigente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ver cuánto da de cálculo la movilidad jubilatoria, que es una combinación entre evolución de salario y recaudación impositiva, y si esa fórmula del mes de junio da más comparada a los aumentos que se dieron por IPC, se va a pagar la diferencia. Y si da más, obviamente se paga la diferencia. Si da menos, no se descuenta lo que se ha pagado en los meses donde se aplicó el IPC mensual. Julio. Me estoy adelantando. Nosotros intentamos adelantarnos a la información porque ustedes la necesitan, porque ustedes nos preguntan permanentemente, lo hacen con Damián Dipache, lo hacen con Adrián Trócoli en sus redes, lo hacen también conmigo, preguntar y anticiparse, porque ustedes quieren un mecanismo, una vida un poco más previsible. Por eso les da tranquilidad, es así como deberían vivir siempre los jubilados y pensionados. El tema de julio, en julio, ¿qué es lo que se busca? El gobierno busca tener una fórmula de movilidad que esté más relacionada a la inflación. Pero claro, lo que nos preguntamos es ¿qué va a pasar si la inflación baja? Porque ahí los beneficios de jubilación y de pensión no se van a actualizar lo suficiente para recomponer para atrás, sabiendo que venimos de 7 años de pérdida permanente en lo que tiene que ver con los beneficios, con estos beneficios previsionales. En el mientras tanto,
que el gobierno ya inclusive esto lo anticipó, la oposición encabezada por la Unión Cívica Radical, por Hacemos Coalición Federal y por Unión por la Patria, lo que están haciendo es tratar de armar un dictamen, un proyecto único para que reciba dictamen el miércoles que viene en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dice? Acá hay varios proyectos, a la memoria en este momento me vienen 4, que tienen puntos en común, como por ejemplo, para que ustedes tengan idea, que el haber mínimo tenga un monto garantizado a la canasta básica que da el INDEC, que es de 250.000 pesos, a estos 250.000 pesos agregarle un 8,1% por el problema del empalme y a esto agregarle un 30% por una vez al año, porque sería la variación anual que puede haber entre el RIPTE y el IPC. Y después los detalles, por ejemplo, el PRO que dice este 30% se podría pagar en cuotas, Unión por la Patria que habla de incorporar el bono como cifra remunerativa y seguir utilizando la fórmula del gobierno de Alberto Fernández más una cláusula gatillo relacionada con una base del IPC mensual. Lo concreto, estas son las ideas que dan vueltas hasta el mes de julio. Pero el tema es que, ¿qué es lo viable? ¿Qué es lo viable para el bolsillo de los jubilados y pensionados? Porque hasta ahora, ¿qué es lo que vemos? Propuestas, pero también medidas que se vienen aplicando. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se han cambiado las fórmulas de movilidad jubilatoria, se han acortado los tiempos de empalme, se siguen pagando bonos y la situación de los jubilados y pensionados en la Argentina sigue siendo muy difícil. La situación de todos los jubilados y pensionados en la Argentina sigue siendo difícil. El único camino viable que tiene hoy el jubilado o el pensionado es recurrir a la litigiosidad, es decir, demandar al Estado para cobrar mejor, para cobrar actualizado. Pero ¿el Estado qué hace? El Estado, cuando llega un juicio de un jubilado, apela. Esto lo hablamos con Trócoli más de una vez. Apela hasta las últimas consecuencias y después, hasta la última instancia, y cuando ya no puede apelar más, paga tarde y paga mal. ¿Quién es el que pierde siempre? El jubilado, el pensionado, porque pierde tiempo de su vida y pierde dinero, porque después tiene que pagar, porque el juicio en la mayoría de los casos se gana, tiene que pagar al profesional por toda esa odisea que lleva años. Así es la industria de la litigiosidad cuando se trata de los jubilados y pensionados en la Argentina. Una litigiosidad, un sistema que es absolutamente injusto, inviable, crudo e interminable. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Déjanos tu comentario, dale me gusta y compartir el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.